Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un evento más de Hagamos un Trueque, eventos de TLC Magazine México. Me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto que nos acompañen un día más dentro de estas tardes de compartir conocimiento y experiencias. Y pues nada, el día de hoy tenemos el tema de los Incoterms en la operación aduanera con nuestro querido amigo, socio, director, Ricardo Méndez. Richard, bienvenido a hacer un trueque. Hace mucho no estabas por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Siempre pues es un placer estar aquí con ustedes, compartir estos temas de actualidad. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de los términos de comercio internacional, los famosos Incoterms, pero ahora los vamos a relacionar un poco con la operación aduanera, un tema un poco más técnico. Y bueno, pues la intención de esta... Richard, ¿no te escuchas? No sé si... ¿Sí? Ya. Y bueno, te interrumpo para ver si podemos presentar tu semblanza. Y me das un minuto antes de que empieces. Ok. Pues nada, el maestro Ricardo Méndez Castro es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el Tecnológico de Baja California y en Derecho por la Universidad Humanitas. Es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con la especialidad en Asesoría de Cumplimiento Legal y Operación Aduanera. Catedrático de materias especializadas en materia aduanera y de comercio exterior a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades del país. Cursó los diplomados en Formación Integrada Aduanera y de Comercio Exterior, así como en Administración de Comercio Exterior y Negocios Internacionales. Es instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y también participa activamente en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California. Autor del libro Contribuciones al Comercio Exterior por la editorial ICEF. Autor del libro Manual Práctico Técnico para la elaboración del pedimento aduanal por Tax Editores, entre otros libros especializados. Actualmente es líder de consultoría de Tres Asociados, socio director de Trade and Law College, director académico en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEC, plantel Baja California, y presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, y secretario del Comité de Cumplimiento de Comercio Exterior y Aduanas dentro del World Compliance Association. Richard, pues bienvenido. Lo que decía es que hace mucho no te tenía por aquí, ya te extrañábamos. Bienvenido a hacer un trueque. Muchas gracias. No, pues también siempre es un placer estar aquí con ustedes y ver todas las ponencias que hemos tenido a lo largo de la semana. Creo que la de ayer fue un tema interesante, toda esta cuestión de los programas de integridad. Y bueno, vamos a continuar pues con este tema relacionado sobre la aplicación de los Incoterms en la operación aduanera, que pues sabemos que en la parte práctica trae ciertas implicaciones más allá de declararlos en el pedimento, pues sobre la valoración de las mercancías. Y nos vamos a concentrar, bueno, como les digo, cláusula, ¿no? que se utiliza para establecer las obligaciones y los derechos de las empresas, y también cómo lo asentamos en esta declaración aduanera que es el pedimento, y que, como les digo, pues al final del día es lo que toma en consideración la autoridad cuando lleva a cabo sus auditorías, sus revisiones de gabinete, sus facultades de comprobación. Miren, esta parte pues siempre la pongo dentro de mis pláticas, porque bueno, pues estoy convencido de que el tema del cumplimiento es algo que ya debe de formar parte de nuestras actividades, y sobre todo pues que muchos incluso pues laboramos en un área de cumplimiento. Y como ustedes saben, cada que se da a conocer una nueva disposición, nuevo ordenamiento, nuevas regulaciones, pues hay que identificar y evaluar cuáles son los riesgos que se presentan para en un momento dado pues mitigar el incumplimiento. Entonces aquí, bueno, pues establece que dentro ya de las políticas del área, ya no voy a decir de la empresa, sino del área en particular de aduanas, pues se tienen que
identificar, ya sea a lo mejor de manera mensual, bimestral o trimestralmente, o semestral o anual, pues cuáles fueron los cambios en cuanto a la normatividad, particularmente aduanera y de comercio exterior, y cuáles son esos ajustes que se realizaron a los procedimientos, ¿no? Porque ya tomamos el curso, ya conocimos los nuevos riesgos, pero pues también hay que identificar si es que se tuvo que implementar algo dentro de los procedimientos de la organización. Esos son los tres objetivos que vamos a estar comentando. La parte general, como les decía, de los riesgos, de los costos, de las obligaciones de estos Incoterms, cómo se vincula ya en el tema del pedimento, la parte de la valoración de las mercancías, así como las sanciones frecuentes que en este caso aplica la autoridad cuando pues es declarado de manera incorrecta o que ella considera que es incorrecta la clave de Incoterm que se asienta en este caso en el pedimento. Como ustedes saben, pues los términos de comercio internacional pues provienen de este organismo internacional que es la Cámara de Comercio Internacional, y bueno, pues ustedes saben que fue constituida en 1919 con su sede en París, Francia, y que tiene órganos consultivos de primer nivel, ¿no? Pues ahí tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de Comercio, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, la Comisión Europea y los países del G8, pues realmente pues son diversos expertos en la materia mercantil internacional, ¿no? Pues que participan en la elaboración de estas cláusulas, ¿no? Entonces aquí la parte, creo que relevante, pues es identificar que los Incoterms pues únicamente establecen las obligaciones o las condiciones de entrega de la mercancía, se identifican cuáles son los gastos que cada una de las partes en un momento dado va a realizar, y pues se delimitan esas responsabilidades entre comprador y vendedor, ¿no? Y pues como bien sabemos, a partir de este 2020 fue que dio inicio a esta nueva versión. Normalmente cada 10 años sale una nueva versión. Por lo menos eso lo hemos visto desde los 80s, en donde se ha dado a conocer cada 10 años una actualización. Sin embargo, bueno, pues en el Inter se van estableciendo pues mesas de trabajo, ¿no? Y análisis, pues para determinar ya cuando se cumpla este plazo, que puede ser antes, ¿no? Pero suponiendo que se cumple el plazo de los 10 años, pues a ver cuáles son los ajustes que se van a estar realizando, ¿no? En el tema de las obligaciones, pues aquí yo creo que en todo, incluso contrato, ¿no? Entre las partes, pues debemos de saber cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, tanto en este caso del vendedor y del comprador, cuáles son los riesgos en el caso de la entrega de las mercancías, y sobre todo, pues quiénes van a incurrir en determinados gastos, ¿no? Porque pues sabemos que cuando hay una transacción y se tienen que entregar mercancías, pues no solamente es el pago por la cosa, por las mercancías, sino adicionalmente pues, se tienen que establecer esas condiciones de entrega y de recepción, ¿no? Dónde se va a recibir esa mercancía, y sobre todo pues cuando estamos hablando de empresas, ¿no? Pues que están ubicadas en distintas partes del mundo, y que pues en ocasiones la legislación que se tiene pues es diversa, ¿no? Como ustedes saben, pues existen alrededor de 11 términos de comercio internacional que, bueno, pues están identificados por 3 letras, y esto es importante también porque puede ser que se adicionen o en este caso dejen de tener no tanto vigencia, sino que caigan en desuso estos términos de comercio internacional, ¿no? Una parte importante, pues siempre, sobre todo en la documentación, ¿no? Pues es
es precisar cuál es la cláusula que se va a utilizar y cómo en este caso la debo de reflejar para que no cause confusión, porque sabemos, como les digo, los Incoterms pues han variado en estas últimas décadas cada 10 años, y la parte importante pues es, por ejemplo, en el caso de un FV, en donde pues en el 2000 tenía ciertas condiciones y en el 2010 cambiaron, pues cuando yo declare ese Incoterm, pues necesito precisar si estoy hablando de esa versión del 2010 o de la del 2020, ¿no? Cuando hay Incoterms que, por ejemplo, caen en desuso, como recientemente fue el DAT, que es el entrega en terminal, y que ahora es el DPU, que es el Delivered at Place Unloaded, o entrega en el lugar convenido descargado, pues ahí en ese caso en específico, pues sí identificamos la versión, ¿no? La época, o cuando pasó lo de el Incoterm de entrega en frontera, el Delivered at Frontier, y que después se convirtió, bueno, que no es el mismo, no es que se haya sustituido, sino que se creó un nuevo Incoterm que fue en este caso el DAP, el Delivered at Place, o entrega en el lugar convenido. Pues ahí también distinguimos pues que es de otra versión, ¿no? Entonces, por eso es importante, como lo señala dentro de las reglas estas de los Incoterms, pues precisar, ya sea a lo mejor en el contrato, precisar en alguna factura u otro documento comercial, pues cuál será el Incoterm al que en un momento dado pues vamos a estar obligados. Y es importante identificarlo de manera correcta, porque pues pasa en la práctica que a veces se cambia este Incoterm porque por ejemplo, en el caso de la agencia aduanal, que no es por hablar de la agencia aduanal, ¿no? Pero en la práctica se da que a lo mejor le consultan a la agencia aduanal, oye, pues cuál es el aplicable, y se declara a lo mejor una protesta dentro del pedimento para reflejar otro Incoterm que no es el adecuado para la operación. Entonces, dentro de los 11 que comentamos, ahorita vamos a identificar cómo es que se segregan o se identifican los que son marítimos y los que son, en este caso, multimodales, y que también hay otra clasificación un poco más antigua que los clasificaba también en 4 partes. Y en este punto, como lo vemos, la recomendación es que se precise pues, cuál es la regla de Incoterm seleccionada, el puerto, lugar o punto designado, y pues que se señale el Incoterm, en este caso 2020, ¿no? La palabra. Entonces ahí están los ejemplos. En este caso pues, tenemos el CIF Shanghai Incoterm 2020, o en su caso declarar lo que es el DAP, el número, lo que es la calle, Portland, y luego Incoterms 2020, ¿no? Eso ya dependerá de la empresa cómo lo lleva a cabo. Sin embargo, a veces nosotros vemos las facturas ya en la operación que simplemente pues, traen ahí el Incoterm, no se precisa algo más, ¿no? Vean, esta es una estadística que saqué recientemente. Ahorita toda la parte de información que está por parte de aduanas está hasta junio del 2020, solamente lo hice de un mes, pues para que se den una idea de cuáles son los Incoterms más utilizados. En la práctica aquí está más relacionado en cuanto al número de facturas que se declaran en un pedimento, porque como ustedes saben, puede ser que un pedimento, pues, si trae diferentes facturas, tal vez a lo mejor se negoció en diferentes términos, ¿no? Entonces, aquí lo que se señala, pues, como ustedes pueden identificar, de los más usuales, pues tenemos en el caso del DAP, ¿no? Entrega en el lugar convenido. También, ven, tenemos al S-Work, uno de los Incoterms que a veces no se recomienda que se utilice. Ahorita vamos a ver
algunos puntos. Sin embargo, bueno, pues también es muy utilizado. Y tenemos al free carrier o francotransportista, que bueno, pues también se utiliza bastante en las operaciones, ¿no? Entonces, vean también, bueno, que ya en el caso del DPU, ya ahí lo estamos viendo que se está empezando a utilizar. Ya en este mes no se vio que estuvieran utilizando DAT, porque ustedes saben que fue el que sustituyó, ¿no? Para clarificar un poco la precisión en cuanto a la entrega de las mercancías, en este caso ya descargadas, ¿no? Esta es una pregunta, pues, muy común, ¿no? Que si puedo utilizar una versión distinta en los Incoterms, es decir, si me puedo basar en una versión del 2010 o del 2000, ¿no? De los 90, pues sí es factible. La guía establece que existe esta posibilidad. Ya hay criterios con respecto a este tema. Vean, este es un criterio viejito que ahora que fue reformado la regla 111 de las disposiciones generales de comercio exterior, creo que pues nos da la pauta para seguir utilizando, ¿no? Porque recordemos que esta disposición establecía anteriormente que cada que se publicaran nuevas reglas que quedaban en desuso, pues todos los oficios, los boletines, las hojas informativas que emitiera la autoridad. Y bueno, pues ahora al ser eliminado, pues marca la pauta para decir, bueno, pues todos esos criterios que fueron utilizados o fueron emitidos con antelación, pues permanecen vigentes en tanto, pues no contravengan alguna disposición, ¿no? Entonces, aquí en este caso en particular, por ejemplo, tenemos que el caso del DAF, que se entrega en frontera, o en el caso del Delivered Ex Ship, que se entrega a bordo de puerto destino designado, o en el caso del DEC, o en el caso del DDU, que es el Delivery Duty and Pay, que ya son Incoterms que cayeron en desuso. Pues lo que te dice este criterio es que pues, van a poder continuar aplicándose en tanto pues los contratos en un momento dado se encuentren, en este caso, vigentes o se sigan utilizando, siempre y cuando pues así lo hayan pactado, en este caso, las partes. Creo que pues este criterio de la autoridad, que ya debería ser actualizado, ya los actores, ¿no? Importador, exportador, debería estar solicitando, o también los agentes aduanales, ¿no? O los interesados, los organismos deberían de estar solicitando ya la actualización de este criterio, ¿no? Ya haciendo referencia pues a los Incoterms del 2020, porque vean, hace todavía referencia al del 2000, ya es un poquito antiguo, ¿no? Ya un tanto vintage este criterio, pero bueno, sí, se puede seguir utilizando. Vean, ¿en qué parte del pedimento influye la utilización de los Incoterms, ¿no? De los términos de comercio internacional? Pues en principio les decía que el artículo 65 de la ley aduanera, pues es el que establece el tema de los incrementales, que está muy relacionado con el 64, porque, como ustedes saben, te refiere que el valor en aduana es el valor de transacción, el valor de transacción es el precio pagado o por pagar, y adicionalmente, pues establece que se deben de realizar los ajustes de los incrementales siempre y cuando corran a cargo por cuenta del importador. En ese sentido, pues si en un momento dado el importador realizó ciertos gastos, ¿no? Estos que vienen en el artículo 65, fracción primera, que habla de los gastos de transporte, en el caso de algún tipo de maniobra, en el caso de los gastos de seguro, siempre y cuando hayan sido realizados antes de que se cumplan las condiciones que establece el 56 de la ley aduanera, es decir, antes del cruce, antes del amarre o atraque, los que se realicen antes del primer arribo al aeropuerto en territorio nacional. Entonces, todos estos gastos, pues evidentemente se consideran como incrementables. Entonces,
Esto pues está vinculado con los términos de comercio internacional porque, como ustedes saben, te establece pues en un momento dado quién va a realizar esos gastos. Si estamos hablando de transporte y estamos hablando, por ejemplo, de una entrega en fábrica, de un network, pues sabemos de antemano que el vendedor solamente entrega las mercancías ya sea en el almacén o en un lugar designado, y el comprador es quien tiene que hacer la recolección de las mismas. Entonces ahí estamos hablando pues de que el comprador en un momento dado es quien tendría que realizar esos gastos. De la misma forma, si estamos hablando de un FCA, ¿no? De un free carrier o un franco transportista, pues ahí sabemos que las mercancías se entregan en un lugar convenido, y a partir de ahí todos los gastos pues corren por cuenta del comprador. A diferencia, cuando estábamos hablando de un CPT, ¿no? Un Carriage Pay Tool, donde básicamente el vendedor es quien entrega las mercancías ya cuando ha pagado un medio de transporte, y pues obviamente la obligación del comprador pues en este caso pues es recibir esas mercancías. Entonces todos estos gastos pues influyen en términos del 65, porque si fueron estos gastos incrementables fueron realizados en un momento dado por el residente en el extranjero, por el exportador en este país, es decir, que no corrieron a cargo por cuenta del importador, pues en este caso pues no deben de ser incrementables. Y eso pues lo vemos reflejado en esta parte, en donde sabemos que el valor en aduana lo tenemos que declarar en moneda nacional, y en el caso del precio pagado, pues obviamente es sin ningún tipo de incrementable, y ya pues el valor comercial lo utilizamos específicamente para la exportación. En el caso de las exportaciones también es un tema sumamente interesante, porque ustedes saben que el artículo 79 de la ley aduanera pues te dice que en el caso de las exportaciones será el valor comercial de las mercancías en el lugar de venta, sin inclusión de fletes ni seguros. Entonces, como sabemos nosotros, todos los campos de aval seguros, fletes, embalajes y otros incrementables, todos esos campos que están aquí son específicamente para las importaciones. Esta es la estructura del pedimento, sabemos que esa se encuentra comprendida en el anexo 22. Ustedes van a revisar en el anexo 22 cada uno de estos campos que les digo, de los incrementables, y específicamente hace el señalamiento que es exclusivamente en términos del artículo 65. Por lo tanto, pues está hablando de el caso de importaciones, porque pues, las exportaciones, pues, como ya lo comentamos, tienen valor comercial. Ahora, de este punto también es importante la diferencia de determinar el valor a aduana con respecto al valor comercial, porque si nosotros hacemos una conversión ahí para determinar un factor, ese factor lo vamos a aplicar al precio pagado de cada una de las partidas. Ahorita lo vamos a comentar. Miren, este es un criterio que a lo mejor no se alcanza a visualizar bien, pero básicamente siempre ha habido un cuestionamiento en cuanto al tema de los incrementables, en donde te dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo traigo un Incoterm, en este caso, no sé, puede ser CPT, o puede ser CIP, o puede ser CFR, o puede ser CIF. Es decir, aquí, o puede ser incluso un DAPE. Recientemente estaba platicando ahí con un colega y me comentaba sobre el tema del DAP. Por ejemplo, sabemos que en el caso de DAP, que les digo que también puede ser un CPT, el vendedor es quien en un momento dado realiza los gastos para que esa mercancía se entregue en el lugar convenido. Aquí el lugar convenido vamos a suponer que es una empresa ya en México, puede ser maquiladora o no puede ser maquiladora, eso no afecta tanto. El punto es que esos gastos ya están en un momento dado o forman parte del valor de la mercancía
debido a que esos gastos fueron realizados por el residente, en este caso, en el extranjero. Pero en ocasiones, las facturas a veces vienen desglosadas, es decir, te viene el valor de la mercancía y adicionalmente en otra línea te viene el gasto del seguro o a lo mejor el gasto del flete. Sin embargo, de antemano si estoy utilizando, en este caso les digo el Incoterm, ya sea el DAP o que esté utilizando que sea puro flete de CFR o CPT, o si ya trae algún seguro en el caso del CIF o en o de CIF, pues ahí básicamente quiere decir que esos gastos de fletes y seguros pues fueron realizados por el vendedor, por lo tanto no deberían de ser incrementables. Sin embargo, pues las facturas ya vienen estructuradas de esa forma y lo que te dice este criterio en específico es que si la factura viene desglosada, que tú lo desgloses en el pedimento. Si no viene desglosada, pues que no lo desgloses en el pedimento. Ahora, el tema importante aquí es que en ocasiones, ¿cómo podemos identificar si fue desglosado, pero se incrementó? Bueno, pues eso lo visualizamos en esta parte superior donde dice valor en aduana y precio pagado, porque si hay diferencia entre el valor en aduana y el precio pagado, entonces quiere decir que sí fue incrementado. Si no hay diferencia, aun cuando nosotros veamos reflejado un gasto incrementable, si no hay diferencia, quiere decir que en un momento dado no fue incrementado, aun cuando haya sido desglosado. Obviamente la recomendación, pues, es decir, pues que te cambie la factura, ¿no? Es decir, que no venga reflejado el monto de esos incrementables, porque, pues, bajo estos Incoterms que acabamos de ver, pues los gastos fueron realizados por el vendedor. Sin embargo, en la práctica a veces eso no es posible, ¿no? Entonces, ese es un tema que a veces tiene que analizarse con detenimiento, pues, para identificar si es o no incrementable. Por eso es bien importante, ahora sí que observar la obligación del Incoterm. Esta ya es la segunda parte del pedimento, que son los bloques generales, solamente donde vienen los datos ya del representante legal del despacho para firma. Este es otro de los campos importantes, sobre todo los datos del proveedor o comprador, y aquí en específico me refiero al tema del Incoterm, porque como ustedes saben, pues a veces hemos visto formatos de los pedimentos que traen todos los campos, que eso también es un tema ahí que a veces los sistemas que tienen de anexo 22, pues te reflejan la información, ¿no?, de los datos del domicilio, y a lo mejor pues está bien porque me está dando toda la información. Sin embargo, los campos que actualmente establece les digo, este instructivo llenado, tanto en el anexo 22 como en el anexo 1, donde viene ya el formato, pues es específicamente con esos tres campos, ¿no? Y aquí en el tema del Incoterm, creo que es de los más importantes, solamente para que se den una idea. Aquí ahorita me regreso a la otra lámina. Basta decir que se tiene que declarar, pues, la clave, ¿no? Entonces aquí, en la práctica, pues hay diferentes personas que intervienen en la operación, pero al final del día, pues a lo mejor quien está en el despacho capturando el pedimento, que es un tercero, ¿no?, que no intervino directamente en la operación, pues realmente no sabe si ese fue la clave del Incoterm apropiada, ¿no? Entonces, lo que hace pues, es replicar lo que dice tal vez a lo mejor el bill of lading, lo que dice el straight bill, ¿no?, que es muy similar, que se utiliza como tipo carta aporte, o lo que diga el error bill. Entonces, o si la factura dice a lo mejor uno que ni siquiera le corresponde, pues lo repite, ¿no?, porque pues, a veces no identificas quién es el que la operación, cómo se llevó a cabo correctamente. A lo mejor probablemente sí viene marítimo, pero el marítimo fue, por ejemplo, de Shanghai a
vamos a poner a Estados Unidos, ¿no? Y de Estados Unidos se realizó otra factura, porque a veces la factura no se utiliza la original, la del proveedor, ¿no? Sino como el residente en el extranjero, que es tu corporativo, es quien te consigna las mercancías, se elabora otra factura, y esa factura a veces surge de los sistemas de anexo 24, de los sistemas estos de control de inventario, que también tienen un módulo para hacer facturas, y a veces la empresa es quien hace estas facturas, y pues simplemente también copió lo que dice ese commercial invoice. Sin embargo, debió haber sido otro Incoterm, porque ya la mercancía viene de Estados Unidos hacia México, ¿no? Entonces, eso también puede en ocasiones suscitarse. Bueno, aquí el anexo 22 de manera específica, pues permite hacer esas declaraciones bajo protesta. Se puede emitir un escrito libre conforme a la 318, ¿no? Pues que tengan los requisitos que establece este dispositivo, y se hace la declaración bajo protesta de sí, verdad, y que puede ser, en este caso, firmada por el importador, por el exportador, o en este caso por el agente aduanal. Pues aquí siempre, ahora sí que el importador y el exportador es quien conoce realmente la operación, y no tanto el representante legal del despacho, ¿no? Y ahorita vamos a ver, eso se los digo por el tema de las sanciones, porque cuando vienen las revisiones, vienen las auditorías, luego dicen, no, pues es que esa es la que mi agente aduanal declaró, y pues no, o sea, realmente el importador o el exportador, pues es quien participa en la operación, y el otro pues solamente asienta pues los datos que ven en los documentos, ¿no? También hay otra parte importante sobre el tema de estos términos de comercio internacional, que si bien en la práctica se señala que pueden utilizar en el ámbito doméstico, pues al ser términos de comercio internacional, pues que se van a utilizar en transacciones, ¿no? De país a país, pero también señala, como les digo, que puede hacerse de uso interno, y en un momento dado, pues se establece que determinadas claves de pedimento, aquí vemos algunas de ellas que son los virtuales, los V1, que prácticamente las utilizan las IMEX, ¿no? Todas las operaciones que realizan conforme a la 4321, ¿no? La 524, la 506, en el caso de los V2, que están más relacionados con el tema de las cuentas aduaneras en garantía, cuando son transferencias virtuales, los V5, que se refieren más a transferencias de una IMEX a una empresa nacional, o en el tema de los V6, que son transferencias cuando están sujetas a un determinado cupo, ¿no? Entonces aquí se establece que no es necesario llenar esos campos, pero en la práctica en ocasiones se llenan. O sea, no sé, por ahí probablemente pueden revisar sus virtuales, a veces está declarando esta información, pues en principio la autoridad no lo tendría que observar. De hecho, el Incoterm propiamente pues no está regulado en el anexo 19, o sea, si ustedes leen el anexo 19, que es el que establece cuáles son los datos inexactos, o cuáles son los datos mutables conforme al 184 fracción tercera, pues ustedes van a ver que no viene ahí ese concepto, ¿no? Ese término de decir, ¿sabes qué? Pues es multable, y te van a aplicar, si está incorrecto, el de datos inexactos de 1,800 pesos. Pues no, tradicionalmente la autoridad se va sobre una sanción más alta. Bueno, entonces aquí ya vimos que se declara en el bloque de proveedor o comprador, y si lo vinculamos a esta parte, pues aquí en el tema de partidas, vamos a ver que viene el valor en aduana, viene en el caso de lo que es el precio pagado por pagar, aquí nomás te lo menciona como precio pagado. Entonces la diferencia, obviamente, del campo de valor en aduana y del precio pagado quiere decir que hay, en este caso, incrementables, y eso, bueno, pues se vincula con la parte de este Incoterm declarado en el pedimento. Entonces, por eso es muy importante identificar este tema. Evidentemente, también, pues, hay una repercusión en el precio unitario.
ustedes deben de visualizar el campo de precio unitario, que para efectos, por ejemplo, de cuando la mercancía requiere de precio estimado, se necesita declarar el precio unitario declarado en la factura. Eso es un tema importante, porque a veces, obviamente, si yo considero los incrementales, pues ya no es el precio unitario declarado en la factura. Eso puede ser un precio que en un momento dado se encuentra ya inflado, porque pues estoy declarando, en este caso, como les digo, los incrementables, ¿no? Entonces, es un aspecto que hay que revisar. Bueno, miren, aquí vemos que, pues, que la autoridad siempre, pues ya sabemos que es un poco más asertiva con esta situación, ya identifica en donde dice, a ver, declaraste S-Work, declaraste FCA y en este caso en los campos incrementables, y veo que no tienes un monto. Entonces, obviamente te hace el requerimiento respectivo. Ahora, en cuanto al tema de S-Work, ya no sé si ustedes recordarán que lo platicamos en una sesión en donde hubo una modificación dentro de reglas de los Incoterms, que era algo que no estaba contemplado, que cuando utilizabas, por ejemplo, FCA, S-Work, o en el caso de DAP, pero manejabas tus propios transportes, que era un tema, si había incrementables o si no había incrementables, porque si bien es cierto, en un tema de S-Work o en un tema de FCA, tú fuiste por las mercancías al extranjero, o sea, acudiste al extranjero para realizar todo ese tema de maniobras de carga, sin embargo, y el traslado de las mismas, sin embargo, bueno, pues realmente tú le pagas a los choferes, le pagaste a determinada persona para que cargara esas mercancías, pero son parte de tu nómina, son parte de tus activos, en el caso sobre todo de ¿cómo se llama? De los gastos que se hayan realizado. Entonces, pues estos de alguna manera pues no influyeron, ¿no? en la operación, por lo tanto pues no se está incrementando nada. Pero como tú declaraste esos 5 TEPs, la autoridad pues hace el requerimiento respectivo, ¿no? Aquí vemos otro caso en donde pues ya, les digo, la autoridad con toda la información que tiene del contribuyente, pues ya se registra toda la información de las operaciones que se realizan en el día a día, pues que ya están en el sistema electrónico de aduanas, y pues emite ya sea requerimientos de información o en su caso tenemos ya las facultades de revisión de gabinete, pues para decirte, mira, pues en todos estos pedimentos pues tienes declarado información incorrecta relacionada con el término de los Incoterms. Y pasa algo bien interesante, porque también debemos analizar que si bien es cierto estos términos de comercio internacional, pues se utilizan en la práctica, se utilizan porque vienen regulados ahí en el instructivo del anexo 22, pues lo cierto es que pues, también están reconocidos ya en algunas tesis, ¿no? Pues de que son utilizados tanto pues, para la aplicación de determinar lo que es ¿cómo se llama? La base gravable, y por ende, pues, determinar lo que son las contribuciones y ya, en su caso, los aprovechamientos como son las cuotas compensatorias. Entonces, básicamente, esta tesis, pues miren, habla de que los términos de comercio internacional, su concepto para la aplicación de cuotas compensatorias, y pues al final señala de que estos, bueno, pues son tomados en cuenta para efectos de determinar el precio de las mercancías, y por tanto deben de tomarse, como les digo, en consideración para el entero de algunos gravámenes, ¿no? Aquí te pone tales como las cuotas compensatorias. Entonces, sí es un elemento que es utilizado, como les digo, para pues calcular lo que vienen siendo las contribuciones y los aprovechamientos. Este es otro también interesante, que aquí te dice Incoterms, su relevancia en las operaciones aduaneras de importación deriva de su utilidad para determinar
el valor en aduana de las mercancías, ¿no? Y pues hace una descripción, aun cuando se refiere a los Incoterms 2000, pues evidentemente son aplicables a las distintas versiones que ha habido, ¿no? Las del 2010 y las del 2020. Y prácticamente aquí esta tesis me gusta porque pues, hace referencia de que en el ámbito nacional su uso se regula pues, a través de las reglas, en aquel tiempo, ¿no? Reglas de carácter general en materia de comercio exterior, y luego señala en esa tesitura la relevancia de dichos términos. Se encuentra justificación en las operaciones aduaneras de importación, bueno, que también se utilizan en las de exportación, simplemente aquí está haciendo referencia a las de importación, y menciona cuáles fueron los gastos relativos a su entrega, aseguramiento, flete, embalaje o traslado, y a cargo de quién corrieron estos a fin de determinar el valor en aduana de las mercancías. Entonces, sí es importante identificar y sobre todo tener la documentación, ¿no? Porque les platico un caso en particular que estaba analizando con un colega, en donde pues me decía, estos gastos que uno realizan y se los realizan en el extranjero. Pero no me cuadraba, ¿no? Porque estaban utilizando básicamente un FCA, ¿no? Y me dicen, pues es que los gastos los realizan en el extranjero y estoy utilizando el FCA. Y digo, no, aquí pues en realidad deberían de ser un DAP, o tal vez a lo mejor debería de ser un CPT, ¿no? Un Carriage Pay Tool. Dice, no, nosotros utilizamos el FCA y los gastos de flete los realiza el extranjero. Y ya, pues obviamente, le digo, no, ¿sabes qué? Pues consulta esta cuestión con el área de finanzas, o sea, pregúntales, oye, ¿de dónde sale este gasto? O sea, ¿de dónde este dinero? ¿Cómo se lleva a cabo este pago, ¿no? Y ya me dice, ok, ya me confirmaron que el pago lo realiza el extranjero, pero de una cuenta mexicana, ¿no? Es algo así como que el niño dice, no, pues yo lo pagué con mi dinero, ¿no? Pero pues realmente el dinero pues es del papá, ¿no? Entonces, o sea, sí lo pagaste tú, pero es de un tercero. Entonces, aquí el punto es que si salió de una cuenta mexicana, independientemente de que el extranjero haya hecho el depósito para realizar el gasto de esa cuenta mexicana, pues al final del día quien realizó el gasto pues es de esa cuenta mexicana. Entonces, por eso es que estaban declarando el FCA, y bueno, si es bajo esa situación, pues es correcto, porque al final del día lo que me estás diciendo es que tú fuiste por la mercancía y estás pagando tú como comprador ya sea comprador o que la mercancía venga en consignación, pero tú estás pagando por esos fletes en el caso de México. Entonces, sí es importante identificar, les digo, esta cuestión, sobre todo por el tema de las sanciones. Vean, normalmente en la práctica, esta es la que aplica la autoridad. O sea, te desconoce los elementos, ¿no? A lo mejor fueron $100, ¿no? Entonces, pues no se va a ir por un tema de sanción, ¿no? Porque sabemos que si hay una omisión parcial o total de impuesto al comercio exterior, o en su caso de derecho de trámite aduanero, o en su caso de impuesto al valor agregado, que ahorita vamos a ver que le aplica otra sanción del 55%, pues lo cierto es que en ocasiones pues la autoridad siempre se va sobre el tema de que no tiene elementos para determinar, y pues en efecto pues no los tienen, ¿no? Porque pues ellos no, ahora sí que tienen toda la documentación, ¿no? Que es el backup de realmente cómo se llevó a cabo la transacción o el tema de los pagos. Lo único que tiene al momento del cruce pues es la información que fue declarada en este caso en el acuse de valor. Y también es importante mencionar pues que esta infracción del 200 que establece la ley aduanera, pues evidentemente está orientada al tema de las importaciones. ¿Por qué? Porque pues así lo señala cuando menciona que esté relacionado con de los impuestos al comercio exterior emitidos con el valor en aduana de las mercancías. Pues ya ahí de entrada decimos, ¿sabes qué? Pues eso
es exclusivo de las importaciones porque pues, las exportaciones tienen valor comercial, entonces habla del valor en la aduana. Sin embargo, también lo hemos visto que a veces en las exportaciones pues también lo quieren en un momento dado aplicar, ¿no? Ya si te va bien, a lo mejor van a decir, no, pues es que está mal declarada la factura y pues se van a ir con el tema de acuse de valor, que pues, sabemos que anda ahí en alrededor de los 22,900 pesos. Y bueno, pues en el caso de que si hay una omisión, pues en principio pues deberían de estar aplicando la del 130 al 150% cuando estamos hablando de impuesto al comercio exterior. Si hay omisión de cuotas compensatorias, no le aplican esa, se va a la del 70 al 100% del valor de las mercancías, ¿no? Porque recuerden que el tema de cuotas compensatorias está más relacionado con el cumplimiento de regulaciones o restricciones arancelarias, como lo establece el 76 de la Ley de Comercio Exterior. Otra, pues puede ser que la autoridad pues, te diga, ¿sabes qué? Pues te rechazo el valor aduana de las mercancías. Entonces es un tema también importante porque pues, si te lo rechazan sabemos que debe estar estableciendo justificado, debidamente fundado y motivado por cuál es el motivo del rechazo del valor. Esas son las otras multas que le son aplicables, sobre todo al DTA, al IVA y al IEPS, ¿no? Que son las omisiones, ¿no? Y se origina una sanción pues del 55 al 75% de esas contribuciones omitidas, y ya pues nos podemos ir más de alto impacto o estratosférico, ya yéndonos al peor escenario, pues que estamos hablando del tema de delito de contrabando. Y bueno, ¿por qué delito de contrabando? Porque pues, si hay una omisión total o parcial de las contribuciones y las cuotas compensatorias, que sabemos que en el caso del incrementable, pues evidentemente participa en la base gravable y pues ahí esa omisión, pues ya sabemos en un momento dado las penas que en este caso serían aplicables, y entre otras, ¿no? Aquí me estoy yendo a lo genérico, pero pues sabemos que pudiese venirse ya otra situación más de alto impacto. Y aquí, en este caso, bueno, pues vemos que en el tema de la incorporación, ahora ya del DPU, ¿no? En donde pues ya vimos que se ajustaron a estas nuevas disposiciones, en donde pues ya estaba el cambio que prácticamente hacía falta, ¿no? El ajuste, vean, pues entraron el 1 de enero del 2020 y el ajuste para entrar en vigor ahora sí que el 1 de julio, ¿no? Pues ya ven cómo estamos ya actualizados en esta situación. Que bueno, que había salido por ahí una versión anticipada, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Siempre el tema de actualizar las disposiciones, pues es un poco tardado. Y así es, básicamente, como les digo, como se encuentran estructurados los términos de comercio internacional, que es importante, como les digo, que los estudien, que los analicen, ¿no? Tenemos el caso del ESGO, que es en fábrica, que es cuando en el caso del comprador, pues acude a las instalaciones del vendedor pues, para recolectar las mercancías, y todo, pues los riesgos pues, son por cuenta del comprador, ¿no? El vendedor aquí nomás lo único que le dice es que pues ahí están las mercancías, ¿no? Obviamente pues págame, ya se lleva su pago y a partir de ahí es responsabilidad del comprador. En el caso del free carrier, del franco transportista, pues básicamente pues aquí es la entrega en un punto designado. Ese punto designado pues obviamente obliga al vendedor a que cargue las mercancías ahora sí que al medio de transporte, y a partir de ahí de esa entrega pues ya es responsabilidad en este caso del comprador, que son de los más utilizados, ¿no? El caso del free carrier, ¿no? El caso del ESGO, pues realmente hay una parte importante en cuanto al tema de tramitación, porque sabemos que en el caso del ESGO, realmente quien debe de realizar los trámites de exportación, pues es el comprador, y eso a veces no sucede en la práctica. Es decir, es bien importante que cuando utilicemos el ESGO, pues estemos conscientes de que quien debe llevar a cabo la exportación,
de ese país en específico, pues es en un momento dado el comprador, ¿no? Es el que saca las mercancías de ese país, del país vendedor. Y en el caso, porque a veces en la práctica dicen, es que estoy haciendo un network, pero yo estoy realizando el pedimento de exportación. Bueno, pues entonces no es un network, a lo mejor es un FCA. Entonces, ese tipo de términos, pues sí deben de quedar plasmados, pues, cuáles son las obligaciones en un momento dado del comprador y del vendedor, porque pues qué tal si la mercancía se la embargan, ¿no? En la aduana, ¿no? Entonces, que diga, no, pues es que yo ya te las entregué, pues. Entonces, esa es una parte importante que tienen que analizarse. Y a veces el otro va a decir, no, pues es que ni siquiera han cruzado la frontera, ¿cómo que ya me las entregas? Entonces, delimitar muy bien la aplicación, sobre todo el S-Work, que es de los que genera más confusión, ¿no? En el caso del CPT, el Carriage Pay To, que incluye el transporte pagado, o sea, el vendedor ya incluye el transporte pagado. El caso del Carriage Insurance Pay To, que básicamente pues aquí ya incluye el transporte y lo que es el seguro por parte del vendedor. Aquí pues el comprador no tiene ninguna obligación. En el caso del DAP, pues, ya lo comentamos, que es cuando las mercancías en este caso se entregan hasta el lugar convenido y todas las obligaciones son por cuenta, en este caso del vendedor. En el caso del delivery place unloaded, ¿no? El caso en que entrega en el lugar convenido descargado, a diferencia del delivery place. Delivery at place o entrega en el lugar convenido es la descarga de esas mercancías. En el DAP se entrega las mercancías en el medio de transporte. En el otro lo que hace es entregarlas ya descargadas las mercancías. Y en el caso del Delivery Duty Paid, que también a veces me dicen, es que estoy utilizando el Delivery Duty Paid, que ya lo hemos visto incluso con varios colegas. Entonces dicen, pues sabes que pues yo soy el que estoy realizando incluso la importación a aquel país de destino. O sea, yo hago la exportación y hago la importación del país destino, pago los impuestos y ya solamente. ¿Por qué? Porque tengo una sucursal. Bueno, pues es también utilizado, aunque pues la Cámara recomienda, ¿no?, que el S-Work y el Delivery Duty Paid pues no se utilicen. Pero bueno, esos son básicamente los multimodales que aplican incluso también para el marítimo, pero por eso son multimodales. Y ya los exclusivamente del marítimo, que te dice que no, que obviamente no se los utilices para otro tipo de tráfico, que si no sea exclusivamente para este tema, pues ahí tenemos al Free and Loss Chip, en el caso del Free On Board, ¿no?, el Cost and Freight y el Cost Insurance Freight, ¿no?, que son los muy particulares que se utilizan, ¿no?, y que son muy similares al otro, simplemente que aquí les digo que se utilizan exclusivamente para el tráfico marítimo. Esos son los 11 que comentamos. En realidad son pocos. Yo aquí lo que siempre recomiendo pues es analizar cada uno de ellos de manera muy, muy particular. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues siempre tengo aquí mi guía. Es la guía de las reglas, cómo se aplican, en este caso, los Incoterms, que me lo mandó un colega de la Ciudad de México. Y bueno, pues hay que, y también, bueno, evidentemente la autoridad pues tiene que conocer de cómo se aplican, ¿no?, porque si te va a decir que está incorrecto, pues lo lógico es que te dijera, bueno, pues ese es el que debiste haber aplicado, y no simplemente decirte, no, pues como no tengo elemento, pues ahí te va la sanción del 200 de la ley aduanera. Pues en este caso, por mi parte, sería todo. Pues muchas gracias, Richard. Muchas gracias a todos. Te mandamos las preguntas pendientes que aquí están preguntando. Con gusto las contestamos.